Aquí estamos de regreso, las mujeres al borde, en buena compañía de un caballero muy querido y respetado por este equipo, amigo de la casa, que vino de rojo, Rafael como chavista. Paz. Hoy está al borde de nuevo. ¿Cómo tú estás, ¿Qué tal? Marito? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Estoy Qué bueno feliz. tenerte de nuevo. Yo quiero que tú me pongas al día, porque contigo yo sé que vamos a politiquear un poco. Estoy de rojo y azul como la bandera nacional. Se salió Te bajo una salvaste patana, ahí. me Bien, encanta. bien. Rafael, tú sabes que muchas personas dicen que es muy temprano para hablar de reelecciones, pero ya el juego está en la cancha, ya la pelota está en la cancha y ya se han visto obviamente que se han iniciado las campañas dentro de los partidos políticos. En todos los partidos. ¿Cómo tú estás viendo esto? ¿Cuál es tu punto? ¿En qué se está trabajando? Mira, yo creo que en el caso nuestro, ¿verdad? Ujú. Y Partido para Verde, el que no se ha Fuerza del Pueblo. conectado, Rafael pertenece a la Fuerza del Pueblo. Exacto. correcto. Si usted estaba en Nueva York y regresó al país, le cuento que Rafael Hizo un pequeño cambio en su ya no está de morado, vida está de política. verde. Miren, oigan esto. En el caso nuestro, nosotros estamos en un trabajo, como somos un partido nuevo, Claro. estamos en un No trabajo pueden de parar. estructuración del partido, de crecimiento, de fortalecimiento de las posiciones, de vinculación de las imágenes de todos nosotros a lo que es la marca partidaria y en un ejercicio político constante respecto a la realidad nacional, vinculándonos con sectores. Ustedes han visto al presidente Leonel Fernández con los empresarios, con los sindicatos, yendo al interior del país, etcétera. Hay un trabajo de vinculación Claro, claro. y de opinión pública, de oposición, Por supuesto. que es natural. Lo que ocurrió el domingo pasado parecería ser el pistoletazo de salida del proyecto reeleccionista del presidente Abinader, Sí. cosa a lo que constitucionalmente él tiene el ¿Es derecho. válido? Claro. Sin embargo, eso, digamos que como que cambia el clima político de la República Dominicana y ya se genera una dinámica de polarización a destiempo, definitivamente. Si yo hubiera sido el presidente de la República, y yo le tengo una estima personal a Luis, con quien tengo una relación, independientemente de nuestras diferencias políticas, Claro. hay una relación personal de amistad, de Cordial. Cordial. Son dos cordial. gente decente. gente decente. Si yo hubiera sido él, yo me hubiera concentrado en atender temas que al país le preocupan en este momento y que el país le está demandando resolver. Yo siempre he creído que él tiene buenas intenciones, pero pienso que Siente que se adelantó al momento, porque el momento tenía que llegar. sí, pero hay como 2 o 3 cosas muy importantes que a la gente la están golpeando, señores, que hay que ponerle atención. O sea, el tema de la inflación está en su pico, la gente está sufriendo. Inseguridad. Yo te pregunto algo, Rafael, con Y el tema de la la delincuencia. con el tema de la inflación, que es lo primero que se está mencionando en estos días. A partir de ese momento ha habido mucha controversia Sí, y sí. críticas Ujú. por ese mismo tema de la inflación. Sin embargo, si fuéramos objetivos, yo como dominicana, desde el momento en que yo vi lo que estaba pasando con la pandemia, Ujú. yo me acuerdo como ahora mi esposo diciéndome, esto no es nada para lo que viene. Preparemos, ¿no? A nivel de ahorro y de medidas de austeridad, porque lo que viene después de la pandemia no tiene madre y la gente no se está dando cuenta. Sumado a esto, cuando empezamos a sacar la cabeza, que no se acaba de sacar, del COVID, viene esta guerra, pues liderada por Rusia, lamentablemente, que tú sabes que viene el tema de las exportaciones, las importaciones, lo que está pasando con China. Entonces, realmente, esta inflación ahora mismo es mundial Ujú. y tiene una razón de ser. Mira, ¿Por qué no podemos entender eso? Y no me gusta. ujú. Yo tengo una familia. ¿O no qué, me qué gusta. entiendes tú que debió hacer el Estado dominicano para manejar una situación que al final no es un factor controlable en ningún lado del mundo En casi? este momento no. Mira, yo creo que tú en tu enfoque has dado en el clavo. Hay una crisis, Sí, Es real. global. pero al gobierno, al presidente, a su equipo, le tardó demasiado en entender e incorporar a su visión de la gestión el tema de la crisis. O sea, este gobierno llegó poniendo unas expectativas ya ribota. Y entonces me dicen, pero es que lo que está en el programa de gobierno fue antes de la pandemia. Y entonces a mí me gusta investigar. Y yo vengo aquí y sé que estoy entre un grupo de mujeres muy inteligentes y un público muy selecto que va a investigar cada cosa que yo digo. Y a mí no me gusta perder la credibilidad. No. Mira, la pandemia fue declarada en marzo, Sí. el 9 o 8 de marzo. Sí. El programa de gobierno de Luis Abinader fue sometido a la Junta Central Electoral en abril, un mes después. Es decir, ya la pandemia
Existía. ya existía, Arrancó. ya había Ya había arrancado. arrancado. Y ya era previsible que iba a haber un impacto económico enorme. De hecho, ya para ese momento yo había presentado una propuesta que se llamaba Plan de Resiliencia Económica por el frenazo que Que se iba a tener, Se Y iba a se claro. tener. veía venir, claro. se veía venir. Entonces, establecieron unas metas demasiado ambiciosas. Por ejemplo, en ese programa de gobierno ellos plantearon crear 600,000 empleos en estos 4 años. Por encima de la media de crecimiento del empleo en los mejores años de República Dominicana. O sea, en los mejores años República Dominicana ha generado 120,000, 123,000 Que empleos. entonces puede ser se puede tomar como una promesa casi imposible de Ajá. cumplir. que Entonces, le vas a- pero si más. si tú dices, ok, pero está bien. Pero entonces llegó al gobierno y elevó la meta. ¿Ustedes lo recuerdan? Un millón. Un millón de Ujú. empleos en 4 años, en vallas en el país. Entonces, vamos a tener grandes realizaciones, etcétera. O sea, lo que quiero decir, unas buenas intenciones, pero que no se conectaban con la realidad. Entonces, había un discurso gubernamental muy grandilocuente y había una situación económica que se venía acumulando y Sigue deteriorando. estando, sí, sí. Entonces, datos, porque a mí me gusta hablar con datos. No es solo los precios particulares, que los plátanos están entre 25 y 35 pesos, los criollos, que son lo que nos comemos nosotros, los Ujú. fía, que nadie se lo quiere comer, están a 5, es verdad. Pero el arroz a 45, el aceite a más de 400 Soy pesos. ama de casa O sea, y sé lo que está costando la compra al La canasta supermercado. básica Un está huevo. y está bien, sí, imposible sí. No, hasta está para muy difícil. nosotros. Exactamente. O sea, la canasta básica ha aumentado en casi 5,000 pesos. Ujú. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, Sí. eso es, Incluso no puedes hacer un como una dineral. compra Yo lo completa, calculé, sino yo lo semanal. calculé. es un dineral. Imagínate para la gente que... No, no me lo Ences, puedo imaginar. dato del propio gobierno, te voy a decir. Hay que ser muy cuidadoso. Yo, por ejemplo, el ingreso real de los dominicanos a la fecha se ha deteriorado en más de un 3%, un 3.8, 3.9%. Eso es mucho. O sea, la gente ha perdido capacidad de compra Sí, y sí. lo está sufriendo en su casa. 400,000 dominicanos han pasado a la pobreza en estos 2 años. Se han perdido casi el 10% de los empleos del campo. Y yo no sé quién fue que dijo en el gobierno que a diciembre del año pasado se habían recuperado todo el empleo previo a la pandemia. Mira, tú sabes El que ese Banco dato, Central- y disculpa que te interrumpa, yo tenía una, no sé si en su totalidad, Rafael, pero sí lo quería acotar, porque yo recuerdo que yo tuve una reunión con un gerente de la banca muy importante, y recuerdo que me dijo, con datos, Bárbara, se han recuperado 400,000 empleos desde la pandemia y se habían perdido 500,000, o sea, Ujú. faltaban 100,000 en ese momento. Eso fue hace como 4 o 5 meses aproximadamente. Y me pareció interesante porque esos datos no han salido. Entonces, de una u otra forma, tampoco fue que no se recuperó en su totalidad, porque hablar 400,000 empleos que se habían perdido 500,000 creo que es un avance. Mira, Según tengo Sí. aquí la información, fueron 225,000 empleos formales en la República Dominicana. Se recuperaron pequeño al y cierre, o sea, para el principio del 2022. mira, lo que pasa es, y te lo voy a decir, y a mí este tipo de cosas quizás sean un poco estridentes, pero yo quiero decirlo como es. Realmente quien dijo eso mintió. Mintió. O sea, los empleos que existían previo a la pandemia no se habían ¿Cuáles son los recuperado de números que diciembre. tú manejas en este Pero momento? una Lo pregunta. del Banco Central, acabado de publicar. Eso, exacto, porque eso lo vi que del Boletín Ministerio de trimestral Trabajo. de la Ok, encuesta exacto. continua de fuerza de trabajo, que es el instrumento de medición del empleo en República Ok. Dominicana. A la fecha, hoy, estamos hablando, ¿cuántos meses después de diciembre? Estamos Ya en 6 meses. 6 meses seis después. meses. Mes, Todavía ajá. faltan 10,000 empleos por recuperar respecto a lo que existían previo a la pandemia. Pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama... Pero eso no está mal. Sí, pero para diciembre no se habían recuperado. O sea, tú no puedes decir, se recuperaron los empleos que existían previo a la Ujú. pandemia. Ya si el dato no es el Cuando correcto. no es lo que había ocurrido. ok. En aquel momento mintieron. Y tengo que ser responsable. O sea, Ok. eso es lo que dice la data. Entonces, ahora faltan 10,000. Pero ¿qué pasa? La informalidad ha aumentado. Mm. Empleos que antes eran formales ahora son informales. Ujú. Entonces, si tú le sumas eso, que se han perdido empleos en sectores clave como el campo, ¿qué ocurre? Si se eliminó el 10% del empleo del empleo agrícola, significa que la pobreza en los espacios rurales ha aumentado. Aumentó. Entonces, ¿cuántas personas han entrado a la pobreza? 400,000 personas. 400,000 personas. Entonces, obviamente se han puesto en marcha programas sociales
pero eso no ha evitado que gente entre a la pobreza. ¿Qué sí se ha evitado? Que gente entre a la pobreza extrema, y eso hay que reconocerlo. Yo no me gusta solamente señalar lo negativo. Hay gente que es pobre, pero no ha pasado a la indigencia porque Bueno, los no, programas imagínese. sociales lo han Han amortiguado un subsidiado. poco. Sí, porque fuera de aquí ha pasado, ¿eh? Claro, Ha no, pasado claro que sí. en lugares de Estados Unidos que ha aumentado el indigente de una manera brutal con la pandemia. Por eso digo que hay una sensación global. Ahora, a ti te La clase media ha sido la afectada. definitivamente, siempre somos los más afectados. Ujú. Ahora, la pregunta es, ¿qué tú entiendes que hace falta y que pudieran hacer ustedes diferente de llegar a tener la oportunidad de estar en el Y poder? en lo que están trabajando. Mira, yo creo que hay dos direcciones en las que hay que moverse. Primero, un plan de inversión pública ágil y efectivo, principalmente en los grandes centros donde se genera empleo. Está demostrado. Cuando hay inversión en infraestructura, se construye, se estimula la economía, se genera empleo de manera inmediata y comienza un ciclo de crecimiento con empleo. Porque el problema es que el desempleo ha aumentado. El nivel de desempleo era un 5.7% en 2019. Hoy es un 6.4%. Ese es otro dato muy difícil. Es decir, ha aumentado el desempleo principalmente de jóvenes y mujeres. Entonces necesitamos generar empleo y la inversión pública es fundamental para eso. Lo segundo, tú tienes que estimular al sector privado para que genere riquezas y genere iniciativa económica. Necesitamos un plan agresivo de reducción de burocracia. Ustedes recuerdan que yo vine aquí y les presenté cuando estaba en el Consejo de Competitividad un programa que se llamaba RD más simple, que era un diagnóstico de todo el papeleo que había que hacer en República Dominicana y una propuesta para reducir eso en un 60%. Eso que pensábamos que con el plan de burocracia cero se iba a utilizar, porque esa visión la compartíamos el presidente Abinader y nosotros, de desburocratizar el Estado, pero eso se ha ralentizado. ¿Por qué? Porque cometieron un error, Ingrid. ¿Cuál fue? Aprobaron una ley de simplificación de trámite. ¿Y tú sabes cuál es el organismo responsable? ¿Cuál? El órgano más burocrático del Estado, el Ministerio de Administración Pública. Se lo digo por experiencia. Ese es el centro de la burocracia del Estado. Tú le entregaste, es como decían, poner la iglesia en manos de Lutero. Le pusieron la lucha contra la burocracia al órgano más burocrático. Resultado, más papeleo hoy en el Estado. Y yo hablo constantemente con empresarios y me dicen cosas que antes eran mucho más fácil, rápida, ahora se han complicado. Pero ¿no crees tú que también eso se hizo por toda la corrupción que se encontró en algún momento, por la facilidad que tú podías gestionar algo sin una supervisión previa también, Rafael? Mira, yo creo que, Digo yo. siendo honestos, Ujú. lo que a mí me parece, yo pienso que en el plano de la pequeña corrupción y de o sea, con todo el tema de la implementación de la ley de compra y contrataciones, las comisiones de veeduría, se había combatido con muchísima efectividad el picoteo. Ujú. Los casos a los que tú te Sí, refieres, el que picoteo sí había bajado, hay que o sea, reconocerlo. estamos hablando las de casos de instituciones. corrupción sofisticada Sí, sí, sí. que hoy se destapan. Obviamente el Ministerio Público y la Justicia tienen que agotar su proceso, pero digamos que esos niveles de transparencia en la operatividad se habían logrado de forma importante. Lo que tenemos es que evitar, y una de las fuentes de corrupción fundamental en los países latinoamericanos es la alta burocracia. Señores, yo le voy a poner un caso. Ustedes han visto esos hoyos de grandes construcciones que hay, que ustedes dicen, este hoyo tiene 2 años Sí, y no sí, construyen. Correcto. Sí, una esquina completa. ahí, Eso un es por el desastre. permiso de uso de suelo, que tarda X cantidad de tiempo en una sala capitular. Entonces, tenemos que ponerle tiempo. En Costa Rica, ¿tú sabes cuántos días te tarda un permiso de uso de suelo por una construcción? 5 días. Aquí se tarda meses. Se tiene que meses. eficientizar los sistemas para ahora Eso estoy de entonces, acuerdo. pero esto es algo que cuando hablaste de infraestructura, lo primero que pensé fue, estás hablando y formando parte de un partido que realmente la mayor parte de sus miembros han estado ya como parte del poder por muchos años, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, y fueron parte de escándalos muy grandes por la sobrevaloración de obras que sucedió. Entiendo que a partir de esto es que se ha tratado de llevar los Claro, los lo que yo controles dije. que está diciendo Bárbara. ¿Cómo entiendes tú que va a ser diferente? Porque estamos hablaste desde el principio, dijiste la palabra, la creación de infraestructuras y demás, que eso es cierto, pero ¿cómo van a controlar el tema de la sobrevaloración que ya está en la historia de los miembros de la Fuerza del Pueblo y dejaron de pasar muchos casos impunes que aún todavía están viéndose presentados O los ante el que no se Ministerio conocen. Público y los que se desconocen? Mira,
para organizar la idea. Paloma, Sí. yo creo primero que lo que tú estás señalando Ujú. hay que como cogerlo con pinzas. Sí, porque son muchos casos muy diferentes aislados. Porque son casos aislados y también hay que entender y Ujú. aceptar lo siguiente. La ley de compra y contrataciones públicas existe hoy porque se aprobó en la gestión de Leonel Fernández. O sea, sí, y esa ley no ha sido modificada. Nada de lo que está haciendo Carlito Pimentel en la Dirección General de Compra y Contrataciones lo podría hacer si no se hubiera aprobado esa ley de compra y contrataciones que crea esa Dirección de Compra y Contrataciones que se fortaleció en los últimos años y que tiene capacidades técnicas. Eso es lo primero. Los mecanismos de transparencia como la ley de libre acceso a la información pública. ¿Quién es el autor de la ley de libre acceso a la información pública? ¿Tú lo recuerdas? Leonel Fernández. José Tomás Pérez. Ah. ¿Ok? Entonces, todo el andamiaje de transparencia que hoy permite que se pueda tener un... Mira, por ejemplo, Yayo Sanz decía, hay un sistema que permite hacerle un seguimiento a las obras que se están construyendo en el interior. ¿Tú sabes cuándo se estableció? Ese sistema se llama Sistema de Metas Presidenciales. Está instalado Ok, ahí. pero una cosa, no, lo que quiero decir, una cosa es también que existan las leyes, otra cosa es lograr que se cumplan. Correcto. ¿Cómo pueden asegurar ustedes que las cosas que muchas personas en gobiernos anteriores se sintieron que no se logró, Estoy leyendo lo algo. hagan lo hagan ahora? Bueno, porque hay una decisión. Primero, somos muchas gentes diferentes. O sea, aquí hay una nueva generación también Ujú. que tenemos una historia de desempeño transparente, honesto. Y también la política va en un proceso progresivo. O sea, yo estoy seguro que hay cosas que tú hiciste hace 2 años que tú hoy la harías mucho mejor. Claro. No, es que Entonces- es válido cambiar. No, es Eso válido la es transformación. Yo- Es la pregunta para la Particularmente, gente que no yo confía. estoy convencido de que el presidente Leonel Fernández va a ser una 10 veces mejor versión de sí mismo como presidente en el 2024 de lo que pudo haber sido en el pasado. Y no va fue a muy acompañar- buen presidente. Y no va a muy acompañar buen a presidente. Margarita. A Margarita no la van a acompañar ahora. Antes de... Ay, mira, Rafael, muchísimas gracias por compartir con nosotros. De Mi verdad. última pregunta para ya despedirte. Dime, Paloma. ¿Hay más aguacates por ahí que van a pasar, personas que van a pasar Mira. del PLD a la Fuerza del Pueblo? Ya que no he escuchado como... Pero hay mucha No, gente que está no, pasando no. del PRM a la Fuerza del Pueblo. Yeah. Tú te sorprenderías. Ouch. La ¿Quién? cantidad de gente del No, pero tú mentira, me PRM. vas a ¿quién? decir eso sin nombre. No, Dame nombre bueno. no, No. tienen, es que no tienen que ser dirigentes, que lo más importante La base. es La cuando militancia. la gente militancia. de manera natural viene y se inscribe en un partido. Y eso está pasando. Yo he inscrito como 15 personas que vienen que apoyaron al PRM y así mismo gente que estaba en el PLD. Bueno, señores. ¿Tú sabes cuántos miembros tiene la Fuerza del Pueblo? Hoy, ¿Cuánto? ¿Cuánto? más de ¿Cuántos? 1 millón de miembros. En un La- periodo de 2 años. Bueno, la verdad es que sí, tenemos que Básicamente. terminar porque el tiempo corre y tenemos otra invitada muy buena esperando, Nicauli de la Mota, en breve. Pero agradecer, recordarte que como siempre, esta es tu casa y que tenemos muchos temas que iremos conversando y edificándonos de lo que está pasando contigo, con tu carrera política y sobre todo con el partido que están fortaleciendo y que definitivamente sí vemos que están trabajando. Así que éxito, amiga. Gracias. Y la próxima vez vamos a hablar de temas de ciudadanía, para hablar menos de política partidista Ok, y cosas. buenísimo, Bueno, Vamos a- claro. ese tema. Ok. Yo voy a traer un tema preparado. Vamos a tratar, sí, vamos a edificar a la población también. Ajá. Y yo vi que Temas tú vienes nos como con un empoderen podcast como también sociedad. por ahí. Ay, yo voy a lanzar un podcast. Eso vi, Se llama eso vi. Podcast. Talkcast. Podcast. Y ya se Ujú. puede decir ahora todo. Todavía, lo vamos a lanzar en Ok. julio. Eso pero vi. Pues entonces lanzamos tú vuelves a Yo hablar de vuelvo. eso y hablamos Ujú. de la ciudadanía. Gracias, Rafael Paz, un político al borde que de verdad valoramos mucho en esta cabina.